tanto el varón de Dios como el viejo profeta son figuras prominentes en esta historia. Esto no es una parábola, es una historia. Hay una diferencia muy clara entre historia bíblica y parábola. La historia es algo que sucedió, hechos reales, mientras que la parábola es una comparación ideal con algo en el mundo natural, para traer una enseñanza. Así que en 1 Reyes capítulo 13, usted va a necesitar su Biblia abierta ahí todo el tiempo. En el 13:1 dice así la palabra de Dios: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel, el varón de Dios, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Gracias, Señor. Que tu palabra hoy sea edificante para nuestras vidas, y que sea como una espada que penetra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén y amén. Si uno lee esto así, sin la explicación histórica, no va a entender mucho. El asunto consistía en que en este momento, 1 Reyes 13, el reino de Israel, que había estado liderado por el ungido David, había pasado a su hijo Salomón, pero como su hijo Salomón no siguió en los mandamientos de Dios, el reino se dividió, se rompió y quedó en dos partes: Israel al norte y Judá al sur. Y comenzó un periodo de idolatría, y comenzó un periodo de decadencia. Nunca más Israel llegó a ser lo que fue cuando el rey David. Ahora todo viene en bajada. Hay dos reyes. Uno es el rey de Israel y otro es el rey de Judá. El rey Jeroboam era un rey malvado. Fue el rey Jeroboam el primer rey del capítulo del norte, o sea, Israel propiamente dicha. Mientras que el rey del reino del sur era Roboam. En este momento uno ve que hablan de altar, hablan de incienso, hablan de rey, pero lo que no podemos captar a simple vista es que el rey Jeroboam estaba haciendo algo fuera de la palabra de Dios completamente. Usted lee conmigo en el versículo 1
Dice que Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Primeramente, el rey no podía hacer eso. El rey no quemaba incienso. Segundo, nadie quemaba incienso fuera de Jerusalén. Que el único lugar del mundo autorizado para quemar incienso, hacer ofrendas, sacrificar animales, era el templo en Jerusalén, que estaba construido por Salomón. Algo hermoso, un edificio prominente. Sin embargo, como hubo la división, el templo de Salomón, donde los judíos tenían que adorar, quedó al sur, quedó en Judá, cuya capital es Jerusalén. Y el reino del norte quedó con el rey Jeroboam. Pero como el rey Jeroboam no quería que sus tribus bajaran hasta Jerusalén a adorar, lo cual era el mandamiento de Dios, él se diseñó becerros de oro para colocar uno en Dan y otro en Betel, dos ciudades del norte de Israel, para que los israelitas, sus súbditos, no tuvieran que ir a Jerusalén a adorar durante las fiestas, porque el mandamiento era ese. Todas las tribus tenían que ir a Jerusalén durante las fiestas judías. Pero Jeroboam, ya que hubo una división, no quería que sus tribus fueran hasta Jerusalén a adorar al verdadero Dios. Entonces, como sabía que había en ellos un corazón religioso, se inventó dos becerros de oro. Aarón hizo uno, pero Jeroboam hizo dos. Uno en Dan y otro en Betel. Entonces, cuando usted ve allí, léalo conmigo de nuevo, en Primera de Reyes 13:1, y vamos a tener que leer la Biblia bastante, dice: y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, ¿no cree usted que le estaba quemando incienso a Dios? Le estaba quemando incienso a un becerro de oro que él mismo había colocado en Betel, una ciudad santa, una ciudad donde los patriarcas habían tenido contacto especial con el Señor. Este hombre coge esa ciudad para su maldad, el rey Jeroboam. Él mismo se tomó atribuciones de sacerdote y estaba junto al altar para quemar el incienso. En ese momento aparece un varón de Dios. O sea que Jeroboam está haciendo lo malo, está inclinado hacia la maldad, está quemando incienso a un becerro de oro en Betel, algo totalmente fuera de la palabra de Dios, que atraía la maldición de Dios. Sin embargo, Dios no le quitó la vida, lo dejó vivir. Y en Primera de Reyes 13 comienza diciendo que un varón de Dios, pero lo curioso del asunto es que no se menciona el nombre del varón de Dios, ni se menciona tampoco el nombre del viejo profeta. Ambos profetas, al fin y al cabo. Porque era muy común encontrar un profeta verdadero en esos días. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este varón de Dios trajo una palabra de Dios anticipada unos 348 años antes que se cumpliera. Él dijo así en el verso 2, dice: altar, altar, así ha dicho el Señor, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Esa fue su profecía. Este hombre dio una profecía admirable, porque profetizó 348 años antes que sucediera que iba a venir un rey llamado Josías, inclusive dio el nombre.
Nunca ningún profeta dio el nombre de Jesús. No era que Dios no tenía poder para hacerlo, pero Dios no quiso hacerlo, porque Dios sabe hasta el nombre de lo que sucederá en el futuro. Dios sabía que ese rey nacería y comenzaría a reinar a los 8 años. Y Dios se lo mostró a este varón de Dios. Él estaba indignado con el pecado de idolatría y le habló al altar. Altar, altar. Porque era un altar fuera de la voluntad de Dios. Cualquiera diría que eso no es lógico que se hable a un altar. Pero Jesús le habló a una ciudad también. Jerusalén, Jerusalén. Y también el Señor nos dice a nosotros que le hablemos a la montaña. También Jesús le habló a la higuera. Le dijo, nunca jamás nazca fruto de ti. Parece anormal que este profeta le hable al altar, que es algo que no tiene vida en sí mismo. Es algo que recibe vida de otro. Sin embargo, él le dice altar, altar. De la casa de David, un día nacerá un rey llamado Josías. Lo interesante del asunto es que la profecía no era para el reino del norte, sino que la profecía era para el reino del sur. Era para Judá. Y profetizó que 348 años después, un hombre llamado Josías nacería y sería un hombre de Dios. Y quiero que note lo básico de lo que el rey Josías haría. Dice, nacerá Josías, el cual, 1, sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Sacerdotes de lugares altos son sacerdotes idólatras, sacerdotes fuera de la palabra de Dios. Así que él está profetizando, diciendo, altar, altar, vendrá un rey que sobre ti, o sea, sobre el altar, iba a ofrecer a estos falsos sacerdotes. Número 1. Y número 2, lo que haría Josías, esto sería lo más importante de lo que Josías haría. Aleluya. Y segundo, sobre ti quemarán huesos de hombre. Es decir, así como ustedes hoy están ofreciendo sobre el altar cosas indebidas a la presencia de Dios, un día viene un rey que quemará a esos sacerdotes sobre el altar. Qué palabra dura. Qué palabra tremenda. Esto nos demuestra cómo Dios odia la idolatría y que realmente esos ministerios de sobachaqueta, eso no sirve para nada. Hay que predicar la verdad. ¿Qué quiso decir el varón de Dios? Lo que quiso decir es, vendrá una cantidad de reyes que estarán ahí reinando y harán cosas buenas. Pero vendrá por fin uno que Dios ama. Vendrá por fin uno que Dios quiere que sea así. Aleluya. Aleluya. Dios vio en la distancia que no aparecería un hombre de Dios en 348 años. No habría un rey de Dios en 348 años. Y Dios se lo mostró a este varón de Dios y él dijo, un varón llamado Josías sacrificará sobre ti a los sacerdotes idólatras y quemará hueso de hombre, es decir, los quemarán allí, carne y hueso. Una profecía tremenda. Ese es el carácter de Dios. Y muchas veces nosotros decimos, no, pobrecito. Pero Dios no piensa así. Dios es un Dios severo. Esa profecía se cumplió milagrosamente. El rey Josías apareció. Fue un rey bueno, fue un rey brillante. Fue uno de los mejores reyes que hubo después de David. Y se cumplió la palabra del varón de Dios en forma maravillosa. Verso 3 dice, y aquel mismo día dio una señal como para que digan que eso era una profecía muy lejana y que, hombre, eso no se va a cumplir.
Porque cualquiera puede decir, no, hermano, Dios me está mostrando que dentro de 200 años el anticristo tiene el pelo mono. Pero yo te puedo decir, es mentira. Pero tú me puedes decir, no, pero para que tú sepas que esto es verdad, hoy mismo ocurrirá esto. Entonces tú dices, ay, si ocurre eso hoy mismo, ahí sí que yo analizo la cosa diferente y no puedo hacer un juicio tan ligero. Por eso él dijo, como él estaba dando una profecía a largo plazo, daba a pensar de que eso se pudiera cumplir o no. Pero para que supieran que era verdad y que era una palabra cierta, él dijo en el verso 3, léelo conmigo, 1 de Reyes 13:3, esta es la señal de que Jehová ha hablado. O sea, yo les voy a dar una señal de que Dios ha hablado y que eso será así. Aleluya. He aquí que el altar hoy se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Usted sabe que en un altar siempre hay ceniza. ¿Cuántos han cocinado carne asada en la casa? Con carbón. Hay ceniza, en un altar siempre hay ceniza. El altar se rompió y la ceniza se derramó. Él profetizó que eso sería hoy, para que supieran que la profecía primera que había dado se iba a cumplir, que no era bla, bla, bla. No era un falso profeta, no era alguien queriendo o conseguir el beneplácito de la gente, era alguien que estaba hablando realmente con la verdad. En el verso 4 dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, métase aquí, que había clamado contra el altar de Betel. Fíjate que la palabra que había clamado el varón de Dios era contra el altar de Betel. No era a favor del altar de Betel, era contra ese altar, porque ese altar no fue erigido por el Señor. Extendiendo su mano desde el altar, el malvado de Jeroboam, cuando escuchó que el varón de Dios esa palabra, dijo, prendedle, o sea, en lenguaje costeño sería, agárrase man, loco, agárralo. Y la mano que él extendió contra el varón de Dios se le secó. Quedó el rey con su mano seca. Pero en el verso 5 se cumplió lo que él dijo. El altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Aleluya. Tal y como él había dicho. Un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Entonces el rey se humilló y le dijo al varón de Dios, hey primo, ora por mí, para que mi mano sea restaurada. Y Dios es amor. A pesar de que era un rey malvado, Dios le devolvió la mano seca y lo sanó. Y el rey Jeroboam siguió con sus dos manos. Tenía este varón de Dios un poder para sanar y tenía un poder para profetizar. Sin embargo, su nombre no se menciona en la Escritura. Verso 7, el rey Jeroboam, un rey malvado, le dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Y el varón de Dios le dijo, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así está ordenado por palabra de Jehová. Dios le había dicho a él, no comas pan, ni bebas agua en este lugar, ni te regreses por el camino donde viniste. Dios le dijo algo raro. Ahora, ¿por qué Dios le dijo a él que no comiera pan ni bebiera agua en ese lugar, o sea, en Betel? Porque todo lo que había en Betel estaba contaminado. Porque es muy probable que todos los alimentos eran ofrecidos a esos dioses.
Y Pablo en el Nuevo Pacto nos dice, de todo lo que haya en la carnicería, comed. Si es tetafula, si es carne lomo ancho, si es lomo fino, si es morrillo, de todo lo que ponga en la carnicería, comed. Pero si alguien te dice que eso fue sacrificado a ídolos, no lo comas. Y Dios le dijo al varón de Dios, no comas pan, ni bebas agua en Betel. Aleluya. Ni vuelvas por el camino donde viniste. Cuando el rey lo invitó a comer y a beber, ya que él había orado por él y lo había sanado, él dijo, ni si me diera la mitad de tu casa, y la casa del rey Jeroboam era grande, no bebería agua ni comería pan contigo. Léelo conmigo. En el verso 8, 13:8 dice, el varón de Dios le dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque Dios me dijo que no lo hiciera. Verso 10 dice, regresó por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta ahí todo está bien. El varón de Dios cumplió lo que Dios le dijo, fue obediente y se fue. Pero en el verso 11 comienza otra historia metido dentro de la primera. Dice que moraba entonces en Betel un viejo profeta. La Biblia tampoco menciona su nombre, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho. El viejo profeta dijo, ¿por qué camino se fue? Se fue por allá. Ok, ensíllenme el asno, me voy en el asno a buscarlo. Y se fue en su asno el viejo profeta a buscar ¿a quién? Al varón de Dios. Entonces, se lo encontró por ahí, debajo de una encina, en el verso 14, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, sí, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua en este lugar. Verso 18, algo tremendo para discernir. Todavía lo estoy estudiando. ¿Por qué este viejo profeta le mintió al varón de Dios? Hay cosas que uno realmente no logra entender. ¿Por qué este viejo profeta, que era un hombre de Dios? Porque usted se va a dar cuenta que es un hombre de Dios después, cuando sigue leyendo. Ahora mismo usted lo puede ver como un impostor. Pero realmente este viejo profeta le miente al varón de Dios. ¿Por qué? Es difícil saberlo. Y a veces uno se aligera para decir algo, pero realmente no entendemos bien por qué le mintió. En el verso 18, como dice, y el otro, o sea, el viejo profeta, le dijo al varón de Dios mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Imagínense eso. Él, el varón de Dios, le dijo al rey Jeroboam, no comeré contigo ni pan ni agua. Es evidente, el pan y el agua que le iba a dar Jeroboam era más fino. Aló. Que el pan y el agua que le iba a dar el viejo profeta. Pero el viejo profeta lo engañó con otra supuesta revelación. Los cristianos somos engañados por supuestas revelaciones. Fíjate que los cristianos no somos engañados normalmente por el rey, no somos engañados por personas del mundo, pero somos engañados en las iglesias por los profetas de las iglesias, que muchas veces son mentirosos. Fíjate que este hombre no se tragó el anzuelo de un inconverso como el rey Jeroboam. Pero normalmente nosotros tenemos la tendencia a ser engañados por un viejo profeta de la iglesia. Uno no debe moverse por profecías. Uno no puede meterse en el ministerio de tiempo completo porque fulano me profetizó. Eso está errado. Uno no puede abrir un negocio porque fulano me profetizó.
Uno no puede fundar una empresa porque Pedro me profetizó. No, no, no. Si Dios no te habla a ti, tú no puedes tomar ese paso. La profecía sirve para animar, edificar, exhortar, consolar, pero no para dar órdenes definitivas. Aleluya. Las órdenes definitivas tienes que recibirlas tú directamente de Dios. Tú directamente de Dios. Entender que debes actuar por lo que Dios te habla a ti. No, es que lo que pasa es que el hermano me dijo que vendiera el carro, voy a vender el carro. Es que hubo un profeta que se me acercó y me dijo que le diera 100,000 pesos que Dios le había mostrado. Dice, bueno, si fue Dios que te lo dijo, yo te lo doy. Y somos engañados por profetas dentro de la iglesia. Fíjate que el varón de Dios no fue engañado por el rey Jeroboam. Él rápidamente le dijo al rey Jeroboam, no. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero al viejo profeta, porque le dijo, oye, pero yo soy profeta como tú también. Ya Dios te habló y te dijo que no comieras pan ni bebieras agua en Betel. Pero resulta que yo recibí un ángel de Dios que me dijo lo contrario. Me dijo que te invitara a comer pan y agua. Y se tragó el anzuelo el varón de Dios. Se tragó el anzuelo. Muchas veces Dios permite que tú tengas claramente lo que debes hacer. Has escuchado aquí una y otra vez que una sola copa de vino es pecado. Pero te vas a hablar con otro miembro de otra iglesia o con otro pastor que es ronero y él te dice que no es así. Y ya tú tenías la seguridad que eso era así, lo habías leído en Proverbios 23 y habías escuchado que Pablo dijo no os embriaguéis, pero tú finalmente te tragas el anzuelo y te tomas la copa. Y después de eso viene muerte. Porque cuando Dios te ha hablado, como Dios le habló al varón de Dios, y somos engañados por una falsa profecía, los hijos de Recab, la familia de los recabitas, el profeta Jeremías también quiso engañarlos. Esto tiene alguna concurrencia bíblica con eso. Jeremías cogió una mesa larga y la colocó en el templo y sentó a toda la familia de los recabitas y les puso varias copas y vino y sirvió vino a todo el mundo. Y dijo, bueno, tómense el vino ahora, rápido. Y los recabitas dijeron, no señor, no tomaremos vino. Porque nuestro padre nos enseñó que no bebiéramos vino. Y le dejó el vino servido. El profeta Jeremías los estaba probando. El mismo profeta Jeremías de Dios los estaba probando. Pero los recabitas se pusieron de pie y no miraron a los ojos de Jeremías, sino miraron a los ojos de Dios. Aleluya. Porque tú me puedes encontrar a mí si algún día vas a La Troja y yo estoy borracho y tú llegas allá y yo te abrazo y te digo, no, tranquilo, lo que yo digo allá es otra cosa, aquí tómate tu cervecita conmigo. No te la tomes porque yo te diga. Haz lo que Dios te diga, no lo que yo te diga. Aleluya.